Ya, clase para tercero medio. Antes de continuar con esta clase que tiene por título Globalización, les quiero dar una breve explicación de la situación actual en términos de contenido. Debido a la pandemia, ustedes saben que vamos a enfrentar cuartos medios van a tener que enfrentar una prueba de transición. Eh, Por lo tanto, ha habido un ajuste curricular en los contenidos de tercero y cuarto medio. Recuerden que a ustedes les quitaron historia común y lo reemplazaron por este ramo de formación ciudadana. Por lo tanto, vamos a dejar a los derechos humanos hasta ahí, ya los trabajamos suficiente y vamos a ir con contenidos que van a entrar en la prueba de transición esta y no sabemos el futuro. Por eso damos un salto a otro tema que se llama globalización. Un mundo, una pequeña aldea. Con respecto a la globalización, es un proceso que se inició en el siglo XX, pero no está remitido exclusivamente a ese periodo histórico. Han habido intentos de globalización desde la antigüedad, tanto de parte del Imperio Chino con la Ruta de la Seda, incluso antes. De cierta manera, el imperio que intentó establecer Alejandro Magno y que generó la cultura del Mediterráneo era un claro intento de globalización. En tiempos romanos y chinos también, cuando estuvo abierta la ruta de la seda, el comercio entre Oriente y Occidente, también estamos en presencia de un proceso de globalización. Y si lo pensamos a grandes rasgos, la globalización hay que entenderla como un sistema que se basa principalmente en el mercado, en la apertura comercial mundial. Y eso ocurrió a partir del siglo XVI, cuando la economía se traslada desde el mar Mediterráneo al mar Atlántico. Ferdinand Brodel, un gran historiador, tiene un libro sobre eso, sobre cómo el capitalismo se fue abriendo espacios geográficos en la medida que se iba desarrollando. ¿Ya? Ahora, la globalización en términos políticos y éticos tiene grandes detractores. Si no buscan a Noam Chomsky, el superlingüista norteamericano que en sus ratos libres se ha dedicado a la política internacional y tiene unos libros pero feroces, feroces contra la globalización. ¿Ya? Piénsenlo bien, la globalización, el COVID-19 que ahora nos tiene encerrados en nuestras casas, no hubiera sido posible sin la globalización. Porque la globalización además está relacionada con tecnología de transporte y de comunicaciones. ¿Ok? Lo que permite hacer esta clase también es parte de la globalización. Ya, un mundo pequeño, una pequeña aldea. Como les decía, la globalización ha sido analizada de distintas perspectivas, por economistas políticos, por historiadores, por lingüistas, por ingenieros comerciales, etcétera. ¿Ya? Hay muchas miradas acerca de la globalización, algunas muy prometedoras o muy entusiastas con el proceso de globalización, porque la globalización también tiene un proceso de homogeneización cultural, niños bailando coreano, ¿no es cierto?, en las plazas de nuestras ciudades, es un claro ejemplo de globalización. Eh, por lo tanto, hay distintas miradas que hay con respecto a este proceso. ¿Qué ámbitos involucra? Principalmente el ámbito económico? Si no hubiera habido ámbito económico, difícilmente habría habido tal necesidad de apertura de los mercados. Ojo con eso de la economía, porque en otra clase vamos a ver un tema que está directamente relacionado con esto que se llama los tratados bilaterales y cómo Chile pasa de una economía cerrada en los años 70 a una economía neoliberal implantada durante el gobierno militar, pero que entre otras cosas lo que busca es ir de los tratados bilaterales a los multilaterales, es decir, abrir el mercado, bajar los impuestos a los productos de importación y de exportación, los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ya lo había dicho yo, este ámbito económico, social y cultural, porque claro,
vamos hacia una cultura mundial, las pequeñas manifestaciones culturales étnicas, por ejemplo, de cierta manera algunos estudiosos las ven como condenadas a la muerte y al fracaso, ¿ya? Eh, la ven como algo muy negativo. Ahora, nada de esto hubiera sido posible sin los avances científicos y tecnológicos que involucran, ¿ya? El Internet, por ejemplo. Y por qué no decirlo, los medios de transporte, pero principalmente el Internet va a ser la piedra de tope para entender este proceso global. Imagínense solamente la revolución que causa eh, un mensaje de texto. Y además ha sido muy vertiginoso en el tiempo. En menos de 20 años las tecnologías se han ido duplicando, triplicando y triplicando. ¿Ya? Y obviamente estos sistemas, estos avances científicos y tecnológicos tienen que ver con redes de interconexiones e interdependencias económicas. ¿Ya? Esto no es nuevo. Eh, Nunca los mercados mundiales habían estado más interconectados que en 1914. De hecho, fíjense que Emmanuel Kant, el filósofo, escribió un librito chiquitito de relaciones internacionales. Acuérdense que Kant está preocupado de los grandes problemas filosóficos metafísicos, ¿no? Crítica a la razón pura. Pero también escribió un librito chiquitito que se llama La paz perpetua. Y él planteaba ya en el siglo XVIII que el fin de las guerras iba a ser cuando hubiera habido complejos sistemas de interconexión e interdependencias económicas. Se equivocó, porque vino la Primera Guerra Mundial. Pero se volvió a intentar, ¿no es cierto?, en esta época, eh, donde tal vez como nunca en la historia, hay tal interconexiones e interdependencias económicas. Pasa una cosa en Japón, 2008 y se cae el mercado mundial. Pasa una cosa en Estados Unidos y se cae el mercado mundial. Por lo tanto, interconexiones e interdependencias. Muy importante. ¿Qué pasó con Chile? Chile a partir de 1980 cambia su posición económica radicalmente de una economía cerrada a una economía abierta. Principalmente los primeros fueron los Chicago Boys, luego el Nambiji y luego se siguió bajo ese modelo que en algún momento fue muy exitoso, o por lo menos aparentemente exitoso para una minoría muy privilegiada que le fue muy bien. Para eso Chile estaba plenamente inserto en el sistema global. De hecho, ahora me da vergüenza hablar de esto, porque en realidad ha cambiado tanto el mundo con la pandemia y con el estallido social que ya estas cosas, ahora estoy sembrado de dudas, pero aún así, Chile es el país mejor inserto en el sistema global del continente, tal vez exceptuando México, ¿ya? Y más encima gozábamos de una posición estratégica de Chile en el Pacífico. Eso conserven este concepto de nuestra posición estratégica. Hasta, digamos, los años 80, 1980, el océano, el centro de la economía mundial fue el océano Atlántico, ¿ya? Europa y las potencias del Atlántico. Pero a partir de los años 80 y en adelante el eje económico mundial cambió y cambió al Pacífico. ¿Por qué cambió el Pacífico? Porque estaba Estados Unidos, estaba Canadá, estaba Japón, estaba China, los países del sudeste asiático, Australia, Nueva Zelanda, México, allá, Perú, Chile, Ecuador. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, el mercado mundial. Solamente piensa en la cantidad de habitantes que suma entre China, la India, Japón, Estados Unidos. Entonces, el mercado mundial está ahí en el Océano Pacífico, eso tenganlo claro, ¿ya? Y Chile, de cierta manera, en un esfuerzo, pero también debido a los mercados globales, incorporó y masificó nuevas tecnologías, principalmente de telecomunicaciones, ¿ya? ¿Qué desafíos representaba? Integrar regiones aisladas, ¿no es cierto?, de Chile. Por la geografía de Chile es muy difícil interconectarlo, digamos, es complejo. Por lo tanto, era muy importante tener conectividad a lo largo de nuestra
delgada y larga franja de tierra y igualar estándares y adoptar estándares internacionales en materia social y económica y la incorporación de estas tecnologías. Piensen ustedes que esta misma clase que ustedes están viendo en algunos sectores en Chile o en algunas regiones de Chile no pueden acceder a YouTube ni a escuchar al profesor, ni al Zoom, ni al Meet, ni a ninguna de esas cosas porque no se puede. No hay computadores, no hay internet, entonces, desafío. ¿Ya? ¿Qué significa la globalización? Implica desarrollos de medidas de transporte y comunicaciones, primero, si no, no se puede. Aumento del comercio mundial, y ahí está el desafío de Chile. ¿Qué vendemos? ¿Qué puede vender Chile aparte de cobre? Hegemonía del capitalismo y crisis del socialismo, claro, esto se intensificó a partir de la caída del muro de Berlín en fines de 1989-90, ¿no es cierto? Todo el bloque soviético se desmoronó de un día para otro para sorpresa de algunos y por no sorpresa de otros. Por lo tanto, el socialismo quedó supeditado a Cuba, Corea, Japón, o sea, perdón, China, con una forma muy sui generis de comunismo, eh, pero dejó de ser la alternativa al capitalismo. ¿Ya? La implementación del liberalismo económico principalmente para acabar con las barreras arancelarias y el proteccionismo interno de las economías. Tengan eso, subrayenlo. Evitar, ¿no es cierto?, las barreras arancelarias. Es decir, que si este mismo computador con el que estoy hablando de cobro impuesto ya no cuesta 200.000 pesos, cuesta 300.000 pesos porque hay que pagarle el impuesto al Estado para meter este computador. Por eso el computador tan barato. Porque en Chile no hay barreras arancelarias con los principales productores de tecnología como en China. ¿Ya? Lo que les decía antes, el peligro de una homogeneización cultural. Todos vamos al mall, todos bailamos taco, todos. Y se pierden, ¿no es cierto?, las manifestaciones culturales propias. Y aquí dice intercambio desigual. ¿Por qué? Porque hay economías más grandes que otras y lo mismo que les decía antes. Esto obliga a los países a un desafío enorme porque tienen que buscar qué productos venderle a las grandes potencias. Imagínense solamente el mercado del Océano Pacífico. ¿Ya? Punto uno, liberalización de la economía. La liberalización de la economía se hace para mantener un intenso intercambio comercial con los países del sudeste asiático y de la cuenca del Pacífico y de Europa y Estados Unidos. Para eso hay que liberalizar la economía, ¿ya? Y esto partió cuando se hizo la Conferencia Monetaria y Financiera de Naciones Unidas, la Bretton Woods, fíjense, en el año 44, todavía no terminaba la Segunda Guerra Mundial y ya estaban los proyectos de globalización sobre la mesa. Abandono de las medidas proteccionistas, barreras arancelarias, por favor, y facilitar el libre intercambio comercial, disminuyendo las barreras. Este es muy importante, por favor, que también se va a insertar con el otro tema que era el tema de la... por favor, eso es muy importante y tiene que ver con el bilateralismo, el multilateralismo. En la guía viene una cosa del Mercosur que les voy a explicar después. Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son las dos entidades que Chomsky sataniza como las principales ejecutoras malignas de este proceso de globalización. Esto se hizo para la reparación económica después de la Segunda Guerra Mundial, y el Banco Mundial igual como un fondo de préstamos para los países que se reconstruyeran después de la Segunda Guerra Mundial, pero después ha servido para apoyar economías que estén en quiebra de algunos países o naciones muy pobres, qué sé yo. Ahora, esos préstamos han sido a veces negativos para los países porque más que ir a parar a la economía del país, ha ido a parar por ejemplo, en África, ha ido a parar al bolsillo del dictador de turno. En África hay de los que tú quieras, ¿no? Se comen hasta los corazones de los enemigos. ¿Ya? Y el dólar es la moneda mundial de la globalización. Ustedes, si les gustan las conspiraciones, hay muchas cosas a través de la moneda y la globalización. Busquen por ahí si quieren poner
María César Fati. Ya, los dejo.